Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo el balance de audiolibros que escuchamos en el mes de febrero. Escuché 22 audiorelatos, aunque yo creí que eran menos porque la verdad comencé muy tarde a escuchar audiorelatos en este mes de febrero. Pero aquí les traigo más o menos así flash como el anterior para que no se haga muy largo el video. Entonces, comencemos. El primer audiorelato que escuché en este mes fue La cámara oscura de Basil Cooper. Y este cuento es como una especie de cuento de ciencia ficción, muy parecido al cuento de Navidad de Charles Dickens. Sin embargo, meten cierto aparato que es el que muestra a la persona avara como que las consecuencias y las reflexiones de lo que debería hacer para poder como que espiar su alma. Sin embargo, el señor es bastante escéptico y se atañe a que son negocios y los negocios y el contrato se debe cumplir. Cosa que no está equivocado, pero en este sentido parece que sí está pecando como que de soberbia, de orgullo y tal vez un poquito de crueldad. Entonces, bueno, ya se imaginan cómo acaba. Es un final muy triste, muy trágico, cruel. No es un final feliz como el Charles Dickens, pero es muy interesante porque nos habla de que tal vez lo ocurrido pudo haberse evitado, incluso el momento en que él pisó la casa donde le muestran esta premonición. Así que yo lo recomiendo, así que pueden leerlo. El siguiente cuento es Una muerte en la familia de la escritora Miriam Allen Ford. Y este es un cuento muy interesante porque si es que son fanáticos de los podcasts de crímenes reales o de crímenes en general, si es que son fans de CSI, La Ley y el Orden y todas estas series de abogados de crímenes y de todo esto, creo que les va a gustar muchísimo este cuento porque este cuento narra como que una atrocidad, no un crimen exactamente dicho per se, porque no es que hay un asesinato, pero sí es algo perturbante que se podría considerar como un crimen, hasta una cuestión perturbadora, como un acto muy perturbador del hecho. Pero como lo estamos leyendo o escuchando desde la perspectiva del criminal, es una perspectiva muy diferente y no hay esta condición de que estoy haciendo mal, sino de simplemente la hago porque necesito hacerla. Y es muy interesante, muy extraño y muy recomendado. Así que yo se lo recomiendo. No quiero andar mucho en detalles porque si es que lo hago les voy a spoilear todo y el chiste es que lo escuchen o lo lean. Pero se los recomiendo muchísimo. El siguiente es del autor Stephen King, del afamado Stephen King, y se llama Marejada Nocturna. Yo tengo un pequeño problema con Stephen King porque hay algunos cuentos que sí les veo que son muy interesantes, pero otros cuentos es como que no me conecto y no he leído nada de Stephen King, no he leído sus novelas. Tal vez si es que alguien me dice cómo empezar con Stephen King, lo hago, pero no aseguro que me guste. Pero en este cuento es como un cuento un poco apocalíptico en la que las manos han sucumbido a cierto virus que no es el de la coronita, sino es uno que hubo en el 2009, que era de un cerdito. Entonces, este virus acabó básicamente con casi toda la humanidad y los pocos sobrevivientes están tratando de sobrevivir. Sin embargo, Stephen King no nos muestra la lucha por supervivencia como hubiera esperado, ni tampoco nos muestra esta cuestión de relatar cómo fueron cayendo las personas, sino más bien nos muestra como que el vacío que queda en estar ahí prácticamente solo, con nostalgia de lo pasado, con la incertidumbre del futuro, con personas que no conoces y no quieres, no amas o toleras básicamente, y esperas tú algo un poco más prometedor. No sé si es que me explico. Es un cuento bastante desolador, no me gustó mucho, pero es interesante en el sentido de que es bastante pesimista. Esa es la cuestión. Pero para los que les gusta Stephen King y los que les gustan estos tipos de escenarios apocalípticos medios desolados, yo creo que sí les va a encantar. Y el siguiente cuento lo escuché en italiano porque hay que practicar el idioma. Grido nella notte de la autora italiana Grazia Deledda. Y este cuento es un cuento de
terror, entre comillas, bastante corto. Sin embargo, es un cuento poco convencional porque el protagonista no nos cuenta algo que le haya pasado a él, sino le pasó a su primera esposa. Una mujer empoderada, valiente, aguerrida, todo lo que no se puede esperar de una mujer en la época en la que retrata el libro, o el cuento, más bien dicho. Sin embargo, pasó algo, y ese algo la carcome y la lleva a la nada, básicamente, sin darles muchos spoilers. Pero al final del cuento nos plantea, ¿fue la culpa de la señora la que lo llevó a ese fin? ¿O hubo algo más sobrenatural involucrado? Entonces, con eso ya les planteo la incógnita, pueden buscarlo y bueno, si es que leen en italiano mucho mejor. Yo como estoy recién aprendiendo, según Duolingo ya pasé todo el italiano, pero siempre hay que estar en contacto con el idioma como que para tener al menos una noción de cómo se pronuncia. El siguiente cuento es otro cuento de ciencia ficción un poco convencional. Se llama El diablo estaba enfermo, del autor Bruce Eliot. Y este autor, Bruce Eliot, nos plantea un mundo en el que todo el conocimiento humano ya ha sido cubierto, básicamente. Y los investigadores, los estudiantes, los tesistas que se quieren graduar ya, no tienen temas para exponer su tesis porque ya todo está cubierto. Hay una máquina especializada en decir, este tema ya está cubierto y tienes que esperar como 10 años para dar otro tema nuevo, para que la máquina te la compare y te diga sí, te diga no. Cosa que a mí me llegó al alma porque sí es medio frustrante buscar temas de tesis, en especial para los estudiantes de investigación. Es muy, muy importante tener un buen tema de tesis y que pueda ser rápidamente ejecutado para graduarte pronto. Es como que estresante. Pero imagínate en una sociedad que tienes que esperar entre 10 a 15, 20 años para que solo te aprueben el tema. Pero bueno, ese no es el punto del cuento. El punto del cuento es que esta persona propone a la máquina una tesis sobre demonología. Y la máquina, al ver que hay muy poco desarrollado el tema de demonología, decide aprobar el tema. Así que el muchacho, su tesis, o sea, su hipótesis, básicamente, ¿los demonios existen, sí o no? Esa es su hipótesis, la hipótesis 1. Así que cogen su información bibliográfica e invoca a uno. Al inicio parece que no, pero luego uno se presenta y el demonio está confundido porque no es que le están pidiendo ni amor, ni dinero, ni poder, ni controlar el mundo, ni nada por el estilo, ¿no? Le están haciendo a él preguntas. Y él obviamente la cosa se abruma y es como que se desmaya, cae o alguna cuestión así. Y el estudiante decide aprovechar eso y examinarlo junto con sus profesores, sus colegas, ¿no? Cosa que es un cuento muy extraño. Pero de ahí no les voy a decir mucho, pero es como que llega una verdad que creo que todo el mundo sabe. Sin embargo, la ejecución del cuento es muy interesante, como les digo, la porción, o sea, el world building del relato es bastante interesante en este caso de que qué mundo es para que todo el conocimiento humano ya esté cubierto y solo estas cuestiones medias, digamos, de mitología todavía no estén resueltas. Entonces, cuento muy extraño, muy interesante, pero creo que el final es bastante obvio. Pero aún así creo que les podría gustar. El siguiente es La última frase de Pritchard, que es un relato del autor Noel Valle que fue, digamos, adaptado en colaboración con 3 podcasts que fueron Noviembre Nocturno, Historias para ser leídas y Cuentos de la Casa de la Bruja. Yo escuché en los 3 podcasts, pueden buscarlos, está la misma grabación, los 3 locutores hacen los diferentes personajes. Pero yo no entendía mucho este cuento. Hablaba de cosas del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lo que me hizo entender es que esto es un cuento dentro del universo de esta obra literaria de Stevenson, en la que están buscando como una especie de antídoto a la fórmula del famoso Dr. Jekyll. Sin embargo, es como que algo perturbante porque las personas involucradas no quieren saber ya nada de esta fórmula. Y bueno, cuestiones así que creo que las personas que han leído la novela les va a gustar mucho. Yo como no he leído la novela, pero sin embargo sé lo que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde por el contexto de la cultura pop. Y porque vi una película, la mitad de una película antigua que era justamente una adaptación al libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
sé más o menos cuál es el meollo, pero como no he leído la obra original, no lo supe apreciar, así que yo creo que a las personas que la han leído les gustará más. El siguiente relato es un cuento del autor argentino Julio Cortázar, que se llama La Flor Amarilla. No sé si es que este cuento podría ser categorizado como ciencia ficción, porque el autor no usa una tecnología per se en el cuento, sino que es como una especie de paradoja, como fantasía, o sea, como bien dijo el señor, no me acuerdo quién dijo, bueno, que una tecnología se interpretaría como magia, ¿no? Entonces, es, el cuento trata de una persona que se encuentra, según él, con sí mismo en su siguiente vida. Entonces, eso es como que me da a entender que como en Doctor Who dicen que el tiempo no es lineal, sino es una especie de un bonito y, bueno, cosas, no es una cosa lineal, pero que el Señor está empecinado en hacer que el niño la pase bien, porque él recuerda sus propias niñez y fue horrible y su vida es horrible y no quiere que el niño viva esa vida, básicamente. Bueno, la final es un cuento bastante triste porque termina mal. El protagonista no cumple con sus deseos. Sin embargo, la idea de que te encuentras con tu vida pasada y luego te deprimas porque todo va a seguir en las mismas, digamos, pasos que tú seguiste. O sea, que está predeterminado la vida de una persona a pesar de diferentes etapas, o sea, diferentes épocas o diferentes vidas. Es como que muy triste y muy pesimista. Así que no me gustó mucho el cuento de Don Cortázar, a pesar de que es bastante interesante lo que plantea. Así que les dejo a su opinión para que me digan sí, no, no, sí, bueno, lo que sea. El siguiente cuento es una carretera iluminada del autor estadounidense Ambrose Bierce. Este cuento ya lo leí en octubre del año pasado. Me acabo de dar cuenta que no he subido todavía ese video. Yo lo subiré, no voy a hablar mucho de él ahora porque ya hablé en ese video. Sin embargo, este cuento es como que una especie de acontecimiento narrado de diferentes maneras, ¿no? De diferentes perspectivas, aunque ahora que lo releo o lo reescucho, porque también fue en audiolibro, me doy cuenta que no es que los personajes narran el mismo hecho, sino que tienen diferentes reacciones al hecho. Y bueno, básicamente. Entonces es un cuento bastante interesante, no es de terror, pero creo que podría haber sido un poco mejor. Entonces, igual les recomiendo para que ustedes mismos se hagan su opinión. A mí me pareció bastante bien, o sea, no malo, no bueno, sino en el medio. Así que continuemos. El siguiente cuento es de Inmundicia y Sedimento del autor Sebastián Sancho, que es un cuento bastante interesante en la búsqueda del conocimiento, una posible búsqueda del conocimiento, pero en los albores de la humanidad según el Génesis. Así que tenemos este Dios que crea obviamente a Adán y a su compañera. Sin embargo, su compañera empieza a tener curiosidad y buscar más información de la que Dios ya ha dado. Y eso causa la ira de Dios y ella simplemente decide, ¿sabes qué? Me abro, me voy. Y obviamente ya sabemos qué personaje es, creo que todo el mundo ya sabe qué personaje es. Sin embargo, la visión de ella es bastante interesante porque nos está mostrando una persona que no es que se corrompe, sino que sigue siendo lo que ella es, solo que la otro lado de la historia es la que dice que se corrompió. Entonces, un cuento bastante interesante, en especial el final, cuando se encuentra con su sucesora. Entonces, es una cuestión muy filosófica y como para pensar. Cada quien tiene sus creencias, así que es bastante interesante, cosa que yo lo recomiendo. El siguiente cuento es La sombra del pasado de Guy de Maupassant. Y este es un cuento que no me gustó mucho por el sentido de que para mí el trauma que tiene el personaje no da para la reacción que tiene el personaje. No quiero entrar mucho en detalles, pero habla de una persona que se encuentra a un viejo colega del colegio que está en las últimas en un bar y este le dice, pues, ¿por qué estás así? Y el man es que no puedo olvidar no sé qué, no sé cuánto. Entonces le cuenta la historia de por qué no puede hacer eso. Pero cuando ya cuenta la historia y se acaba el cuento, básicamente eso, entre mí era como que, o sea, tú te buscaste ese fin solito, pana, porque pudiste tranquilamente haber tomado el camino, otro camino y ser mejor a lo que viste y a lo que presenciaste,
y a lo que hiciste, porque al final es la visión de un niño, porque él la cuenta de cuando él era pequeño, muy pequeño. Sin embargo, la reacción de adultos es la que me molesta. Yo entiendo que hay gente que es así, pero me fastidia porque puede ser más, ¿sí me entienden? Entonces es un cuento que a mí me haya agradado, seguramente a otras personas les gustará, seguramente habrá personas que me digan, no, es que no entiendes, bla, 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 entonces, bueno. Pero aún así, Guy de Maupassant es un muy buen autor, a mí me gusta mucho Guy de Maupassant, en especial sus cuentos de terror, sus novelas de terror, así que es un autor que siempre voy a recomendar. Y el siguiente cuento, que también es del mismo autor, Guy de Maupassant, se llama El horror del ermitaño. Entonces, este también es un cuento como que medio predictivo, porque yo ya a la mitad del rato ya me di cuenta que era lo que iba a pasar. Creo que es un poco obvio esta situación. Yo creo que cuando Guy de Maupassant lo escribió fue el furor de Francia, porque los franceses son conocidos por ciertas cosas. Sin embargo, los motivos del personaje es como que vagos y no creo que esté mal, pero tampoco creo que sea excelente, ¿no? ¿A qué me explico? Entonces, una persona cuenta su experiencia de haber conocido un ermitaño que le tuvo la oportunidad de contarle su historia. Entonces, el ermitaño dice que era básicamente un playboy en Francia, en París, y que pasaba de aventura en aventura, o sea, un Casanova, básicamente. Y luego se topa con la dura realidad cuando se encuentra con cierta muchacha. Entonces, para mí el final fue obvio, así que no me gustó mucho en el sentido de que era obvio. Como digo, Guy de Maupassant es muy buen autor, así que por 2 cuentos que no me hayan gustado de él, no voy a dejar de leerlo. Así que eso les dejo a su curiosidad y a su criterio para que entren a leer estos dos cuentos del autor francés. El siguiente cuento también es un cuento relectura que yo lo leí hace años, bueno, lo escuché también hace años, por ahí por el 2019 creo, que se llama La última cinta de Douglas Winter. Este es un cuento de realismo sucio. Yo no soy muy afín al realismo sucio. Sin embargo, este cuento fue explícito, o sea, en el cuento anterior que escuché era un poco censurado porque como es realismo sucio, hay ciertas cosas que no es que vas a querer leer o escuchar. En este caso fue explícito el cuento. Y bueno, el cuento trata de una persona que es adicto al... Y esta persona está fascinado, es fanático de una cierta actriz, ¿ya? Y él ha visto todas las películas de esta actriz. Sin embargo, llega un punto en que ella desaparece. Entonces, su desesperación la hace buscar todas sus cintas para poder seguir admirándola, entre comillas, en estas cabinitas que son especiales para caballeros para ver justamente este tipo de películas. Pero cuando ya se consigue con la última cinta donde aparece, uno piensa que es el espectáculo de eso, pero no, es otra cosa incluso más perturbante y es como que, o sea, le da un cierre a la fanaticada del man. No, pero es como que le da un cierre en saber que ya no va a poder ver más y se va a quedar contento viendo lo que ya ha visto, básicamente. Es como una especie de duelo, como de fanatismo, muy extraño, pero yo creo que esto sí solamente las personas que ya son mayores de edad y tienen cierto criterio, no a los niños, no a los jóvenes. Creo que esto es un 21 más, ¿ya? Es un cuento bastante fuerte para en estas escenas, digamos, ¿ya? Ya. El siguiente cuento que leí es de Don Lovecraft, junto con una amiga, me imagino, que se llama Winifred Jackson, ¿ya? Y estos 2 amigos escribieron El caos reptante, que no es otra cosa más que una especie de narración de las pesadillas que ambos han tenido en el lapso de cierto tiempo. Al parecer estos 2 personajes han estado como que atormentados por pesadillas seguido y Winifred le contó a Lovecraft, a Howard, su pesadilla y Howard le refirió las suyas. Así que al parecer Lovecraft es bastante conocido también por sus terrores nocturnos. Así que ellos, para como que, me imagino, ¿no? Para como que darse paz, escribieron este cuento que es literalmente un viaje onírico. O sea, es un sueño. No hay que darle pie con bola. Es un sueño
ni siquiera lo Inception, un sueño muy extraño, muy bizarro, y aunque es bizarro y no tiene pie con bola porque no tiene ni inicio, ni fin, ni sentido, es como que entretenido. O sea, tú quieres saber qué, o sea, qué pasa, pero como es un sueño no tiene explicación y no tiene lógica, así que para los que les gusta el Lovecraft yo creo que sería muy bien, lo recomiendo muchísimo. Y me agrada saber que él no solamente hizo cuentos en solitario, sino que también eh, hizo colaboraciones con ciertas personas. Sí, ya hemos hablado de algunas colaboraciones anteriormente que hizo Lovecraft con algunos de sus seguidores y o círculo cercano de periodistas. Amigos, bueno, si es que eran amigos, ¿no? Bueno, sigamos. El siguiente cuento es un cuento de Alberto Nieto que se llama Definitivamente no lo vio venir. Este cuento es como que una especie de homenaje al universo de otra obra anterior que se llama Carmageddon. Y creo que algunos estarán familiarizados con Mad Max, pero este cuento lo que narra es básicamente bueno, primero expliquemos lo que es el Carmageddon. Según lo que entendí, el Carmageddon es como una especie de apocalipsis donde los autos y las violencia al volante premia a los protagonistas. Bueno, según el podcast que supo explicármelo bien, al parecer es como una especie de que, a pesar de que no fue muy conocido en su tiempo, este cuento fue revolucionando a lo largo de los años, ha ganado más adeptos y varias personas como que han hecho pequeños guiños o pequeños homenajes a este universo, incluyendo de Hanna-Barbera los carritos, la carrera loca, que era uno de unas cuantas animaciones predilectas de mi infancia. Entonces, este Carmageddon es bastante conocido en el mundo literario. Bueno, yo no lo conocía, lo acabo de conocer. Y este cuento lo que hace es hacer un homenaje donde un protagonista empieza a sentirse deseo de hacer cosas malas al volante, porque ya hizo una vez y la adrenalina le sube cada que piensa en coger el carro y me entienden. Entonces se le acerca a alguien como que diciéndome, si es que te interesa, llama a este número y ahí coordinamos. Entonces el man, no teniendo nada que perder, decide hacerlo y participa en una carrera tipo Mad Max en la que todo el mundo se ataca con el auto, pero no les voy a decir mucho más porque si no sería dar spoiler, pero es un cuento bastante interesante dentro de este universo. Yo no soy muy fanática de Mad Max, pero sí me recordó bastante a estas cosas que pasan en las películas. Así que a los fanáticos de Mad Max yo creo que sí les va a gustar muchísimo este cuento y a los que les gustaría como que ver caos al volante, creo que también les gustaría. El siguiente cuento es El Ecocida del autor Miguel Ramírez Moreno y este cuento es un cuento como que de apocalipsis en la que una especie alienígena tipo masa gigante llega a la Tierra y empieza a devorar todo lo que esté hecho de carbono, que es casi todo lo que tenemos en la Tierra, o sea, todo. O sea, solamente el agua no tiene carbono y el aire, o sea, oxígeno. Entonces, como todo en la Tierra está hecho de átomos de carbono, o sea, se está literalmente dejando en la nada la Tierra. Y el cuento no se trata del caos en sí, de lo que está pasando, la desesperación de lo que está pasando, sino más bien la desesperación del protagonista en no tenerle miedo a lo que va a suceder, sino a lo que ya perdió. Porque al parecer esta persona ha estado tan enfocada en su trabajo que ha dejado de lado ciertas cosas y eso es lo que le está atormentando, más no la preocupación de que la cosa que está devorando todo el mundo lo vaya a devorar en algún punto. Es un cuento bastante interesante porque pone en paralelismo el monstruo y al protagonista. Y es como que decir, a la final van a acabar los dos perdiéndolo todo a la vez. Entonces es muy, muy interesante el cuento. El siguiente cuento es de la autora Alison B. Harding y este cuento se llama Toma el tren Z. Y este cuento es como que de reflexión más que nada. No me gustó mucho porque no la entendí bien, pero trata de que una persona, un hombre,
entra a un tren con las intenciones de ya no volver a su vida anterior y se topa que tal vez no solo se equivocó de tren, sino que las cosas que está viendo sean extrañas, porque los pasajeros son versiones de él mismo de diferentes épocas de su vida, y a las otras personas que también están en el mismo tren son personas con las que él ha colaborado o ha tenido relación en estos últimos tiempos. Así que él es como que está reflexionando sobre el destino, sobre su vida, sobre el camino que tiene que tomar, es como que muy reflexivo, pero al final no lo entendí, así que yo no lo recomiendo, pero si es que les interesa, están totalmente abiertos a buscarlo y a leerlo. O sea, no porque les diga que no me gustó, no quiere decir que a ustedes no les guste. El siguiente cuento también es de la misma autora, de Alison B. Harding, y este se llama La Marmota. Y este cuento sí me gustó, porque nos habla primero sobre la diferencia entre familiares, entre hermanos en este caso, porque los protagonistas son hermanos. Nos habla sobre la, digamos, negligencia médica o la falta de empatía de algunos profesionales de la salud, en especial los que son salud mental. Y el tercero es sobre las cuestiones exóticas que tiene el mundo, ¿ya? O las cosas sobrenaturales que no se saben explicar. Entonces, este cuento trata de que un hermano no se lleva bien con su otro hermano y de la nada, después de algún tiempo de verse, digamos, de no verse en 5 o 6 años, su hermano lo llama desesperado diciéndole que necesita verlo urgentemente. Entonces, el hermano, sin tener mayores explicaciones, o sea, sin preocuparse mucho de las cuestiones, va porque no ha visto a su hermano en tanto tiempo que dice, qué raro que me llame a mí principalmente, porque no hemos hablado en tanto tiempo. Va y le dice que está enfermo, pero que tiene algo en la pierna y la pierna le molesta y ha ido a tantos médicos que dicen que está loco. Le hacen la revisión, dice que no, que el dolor es somático, que está en la mente, que está somatizando. Y el hermano, el protagonista, intentando ser racional, le hace caso al médico y toma la decisión de que tal vez sí el médico tenga razón y su hermano ya está más allá que acá, pero va a hacer todo lo posible para que su hermano esté lo más cómodo en su entorno, en el entorno que le toca. Pero cuando lo va a visitar ve que nada tiene que ver con lo que le dijo el doctor, está empezando a enojarse porque no le responden a su hermano, pero está mal, ¿cómo va a decir que es somatizando eso? O sea, no tiene sentido. Y cuando ya parece que va a haber un juicio por negligencia, llega al final, no les voy a decir. Pero es un final muy extraño porque durante el cuento nos hablan de una especie de maldición que el hermano presenció o fue directamente a él. La maldición en uno de sus tantos viajes, que no le tomamos mucho en serio porque estamos hablando desde la perspectiva del médico. Es básicamente un cuento que nos habla de los prejuicios que uno ya tiene cuando ya tienes una primera impresión del hecho. Es un cuento bastante bonito y bastante interesante. Me sorprende que, pues no me sorprende que un cuento de la autora no me haya gustado y el otro sí me haya gustado. Todo depende del alineamiento que le ponga la autora para que a uno se conecte y le guste. El siguiente cuento es de una autora filipina que se llama, espero pronunciar bien su apellido, desde ya me estoy disculpando, es Elaine Kuyakeng. Y esta autora escribió La hija del alquimista genética. Y es un cuento que raya entre la ciencia ficción y la fantasía porque tiene ciertos elementos fantásticos, pero sin embargo plantea una cuestión muy moral sobre el hecho de la manipulación genética, en el sentido de que puedes deshacerte y rehacer de personas que no están cumpliendo las expectativas del resto. La protagonista es la hija de la que desarrolló la tecnología y ella es la actual encargada de todos estos procedimientos y generalmente ella crea criaturas genéticamente modificadas para complacencia de sus clientes, ¿ya? Y una cliente le pide que rehaga a sus hijas y ella al principio es como que no acepta porque sus hijas, generalmente estos procesos se hacen a los guaguas que son adolescentes y muestran, y no voy a hablar mucho porque ya se imaginarán qué es lo que va a pasar. Sin embargo, se plantea el hecho de que si es que ella hace eso, ¿quién le quita
o sea, qué tanto de lo que ella ha hecho ha sido por voluntad propia y no porque la han modificado ella también. O sea, dice al inicio que es una creación modificada genéticamente, o sea, ella fue una niña criada en un tubo, literal, toda su gestación fue hecha en un tubo. Pero ella no sabe que no es una humana per se. Sin embargo, las personas, las últimas con las que se encuentra, le plantean, ¿estás segura que tú sigues siendo la misma persona con la que iniciaste? ¿Segura que en lo que estás pensando es porque tú estás pensando y no porque te han implementado alguna sustancia de que te haga pensar de que estás pensando lo que estás pensando? Es un cuento que te plantea muchas dudas morales y éticas muy difíciles en lo que es la modificación genética, en lo que es el trabajar con humanos, en lo que es el trabajar con la ingeniería genética. O sea que me parece un cuento muy interesante, muy bueno, y yo creo que todo el mundo debería leerlo porque es fantástico. El siguiente cuento es una pequeña sección de un libro más grande, que es una especie de bestiario, que se llaman los multipatópodos, de la autora chilena, me parece, Yosa Vidal. Es un bestiario, o sea, básicamente son criaturas todas imaginarias que habitan en la modernidad. No es un bestiario antiguo en la que dicen la mandrágora, no sé qué, no. Es un cuento que se adapta a las realidades actuales y las criaturas, al menos pocas que yo pude escuchar en el relato recompilado, son criaturas bastante interesantes que están en diferentes ámbitos de la vida humana, como en los museos o en las casas o en los edificios de gobierno y todo eso. Y son criaturas bastante interesantes que creo que reflejan un poco el sentir de la modernidad. Debe haber más. Yo solamente escuché unos cuantos, de no sé cuántos sean en total. Así que si es que encuentran el libro o si es que encuentran el completo, pues ahí yo les recomiendo que lo lean. Ya, para ir terminando, los últimos 3 libros son El hombre que no llegaba joven, de Fritz Leiber. Escuchamos a Fritz Leiber el mes pasado. Este cuento es una especie de cuento reflexivo sobre lo que sería la vida en el más allá. Lo que yo intuyo que creo que el autor quiso representar fue la vida del más allá, porque todo lo que pasa en este universo pasa al revés. La gente nace como que reviviera de la muerte y se acerca a la muerte cuando está más cerca de nacer. Entonces es como que muy extraño el concepto, por eso digo que creo que es como una especie de vida después de la muerte. Sin embargo, no incluye solo a las personas, sino también a la cultura y al espacio en general, porque el autor menciona que las personas que se van a joven, o sea, que están muriendo, viven en unas casas hermosas, bien, relativamente viejas, pero que con el paso del tiempo van renovando la casa hasta dejarla nueva y luego se van. Es como la historia contada al revés. Y lo mismo pasa con las civilizaciones y la cultura hasta terminar, en este caso el cuento termina en una civilización antigua, de una de las antiguas grandes civilizaciones antiguas. Y no nos deja más, pero me da a entender de que el tiempo iría hasta terminar en la nada. ¿Sí me entienden? Es como que una especie de retroceso muy interesante, muy reflexivo y muy como que de pensamiento de qué va a pasar. Entonces yo lo recomiendo, es bastante bueno el cuento. El siguiente es de uso terapéutico de Carlos Gago. Y este autor nos trae una historia muy perturbante en la que una persona que no es un rollito de canela, por así decirlo, es una persona mala, recibió un paquete equivocado del mercado negro. Le traen una parte de un cuerpo y decide con su amigo deshacerse de la cosa, aprovecha del bug, como dicen los jóvenes ahora, y vender esa cosa, porque obviamente esas partes cuestan carísimos, muchos memes hay de que para poder comprar ciertas cosas tienes que vender no sé cuántas cosas de tu cuerpo para poder, no sé, ir a un concierto. Entonces, pero viene una persona a reclamar por esa parte del cuerpo y dice que era de su hermana, que no les engañaron, les estafaron, que quiere el coso de regreso.
o en todo caso parte del dinero, ¿ya? Entonces, pero la cuestión es que para mí no fue obvio, pero a la final es como que todo está planeado y me parece interesante en esto de que no sentimos el engaño, no sentimos lo que va a pasar. Es todo tan bizarro y tan perturbante porque no sabemos con qué gente está metiéndose el muchacho, no sabemos con qué cosas estaban por pasar. Y a la final es una final que para mí debió haber sido obvio, pero no lo fue. Y es como que te noquea. Este cuento te noquea en el final, pero aún así, como digo, creo que es para gente mayorcita porque involucra ciertos aspectos del tráfico de cosas del cuerpo que no creo que un jovencito lo llegue a apreciar. Y el último cuento que leímos en este mes es de un autor que a mí me gusta mucho, que es de fantasía, es el famoso Lord Dunsany, y Lord Dunsany nos trae El hombre del hachís. El hachís es una droga que se usa generalmente en Oriente Medio. Ya, no sé de qué planta es, no sé qué es, nada, solamente sé que es una de esas sustancias extrañas. Y el cuento trata de el mismo Lord Dunsany encontrándose con una persona que dice que lo que él escribió en un cuento de verdad pasó y que él sabe cómo pasó. Y dice que estuvo usando esta sustancia para averiguarlo, ¿ya? Para ser testigo. Es básicamente el cuento que diga, esta cosa te da alas, como el Red Bull. Red Bull te da alas, ¿ya? Ya. Entonces, yo no voy a decir más porque es básicamente, eso es el cuento, pero si es que quieren leerlo porque me parece un poco interesante las cuestiones de que es como una especie de rompimiento de la cuarta pared, me parece muy interesante, pero les dejo a su criterio. Así que eso. Bueno, eso es todo lo que les quería contar en los cuentos que leímos en febrero. Hemos leído buenos cuentos, hemos tenido malos cuentos, malos relatos. Sin embargo, me parece que hemos diversificado un poco las lecturas. La mayoría son de cosas perturbadoras. Últimamente me caen las cosas perturbadoras, no saben, no tienen ni idea. Y de ciencia ficción. Hemos aumentado las cosas de ciencia ficción. Así que vamos a ver si un poco cambiamos un poco aunque no creo. Ya, entonces eso es todo. Nos veríamos el siguiente video.